Buenos días, chicos. Feliz viernes. Confírmeme, por favor, si me escuchan. Vaya, qué bueno. También pueden ver la pantalla, ¿verdad? Excelente, entonces. Tenemos las 8:03 ya, así que vamos a aprovechar el tiempo para desarrollar el tema para este día. Y los que puedan se van a ir incorporando posteriormente a la clase. Les doy la bienvenida y les agradezco mucho por su presencia en esta reunión para recibir la clase de matemáticas de este día. Bien, vamos a estudiar en esta oportunidad el tema factorización de polinomios. Y para este tema no hay teoría porque esta ya la hemos estudiado en los contenidos anteriores, desde división sintética, teorema de residuo, teorema del factor. Esta es la teoría que vamos a utilizar para esta clase que es práctica de factorización de polinomios. En la factorización de polinomios vamos a utilizar todas esas herramientas antes mencionadas porque ellas nos facilitan la factorización de polinomios de grado 3 o mayor a este, ya que para factorizar polinomios cuadráticos ya tenemos algunas herramientas, las cuales se han estudiado también en los primeros contenidos que vimos, y aparte hay otra herramienta que vamos a estar estudiando en las clases próximas. Así que en esta ocasión vamos a factorizar el siguiente polinomio y vamos a seguir el siguiente procedimiento. El polinomio que se nos presenta en este problema es n por x al cubo más x al cubo
más 3n por x al cuadrado más 3x al cuadrado más 4nx más 4x más 2n más 2. Un polinomio bastante extenso y que no incluye solamente una variable, sino que tiene dos variables, variable x y la variable n. Así que en primer lugar vamos a encontrar factor común de este polinomio de tal manera que ya no tengamos las dos variables juntas, sino que vamos a tratar de separarlas para ir así factorizando el polinomio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar en primer lugar los polinomios. Si aparece un polinomio desordenado, hay que ordenarlo de tal manera que se pueda ver la relación que hay entre cada uno de los términos para así poder obtener el factor común de ellos. En este caso ya he ordenado el polinomio y está ordenado en pares. Ya vamos a ver de qué manera queda. Tenemos, por ejemplo, este par de términos, nx al cubo más x al cubo, comparten un factor común. Ese es x al cubo. Tenemos el par 3nx al cuadrado más 3x al cuadrado. Comparten un factor común. Ese factor es x al cuadrado. Tenemos el par de términos 4nx más 4x. ¿Qué comparten en común? Pues comparten tanto el 4 y la variable x. Y finalmente tenemos el par de términos 2n más 2. ¿Qué factor comparten en común? Solamente el 2. Entonces vamos a sacar esos factores comunes que hemos mencionado, este factor común monomio, y tenemos para el par nx al cubo más x al cubo, factor común es x al cubo. ¿Factor de quién? ¿Quién nos va a quedar entre paréntesis? N más 1. ¿Por qué n más 1? Podemos verificar que al desarrollar el producto de x al cubo por n, obtenemos el término anterior, que es n por x al cubo. Y multiplicamos x al cubo por más 1, así obtenemos el término más x al cubo. Por eso es que la factorización queda de esta manera. Entonces vamos a avanzar con la siguiente pareja de términos, sacando factor común también. ¿Quién es el factor común de esos términos? Ya habíamos dicho que era 3x al cuadrado. ¿Y quién va a quedar entre paréntesis? Nuevamente n más 1. Y podemos verificar 3x al cuadrado por n, nos queda 3nx cuadrado. Y 3x al cuadrado por 1 positivo, pues nos queda más 3x al cuadrado. Es importante ir verificando que obtengamos siempre el polinomio original. La siguiente pareja de términos comparten en común 4x. ¿Y quién queda entre paréntesis? Nuevamente n más 1. 4x por n, 4nx. Y 4x por 1 obtenemos 4x. Ya solo nos queda 2n más 2. ¿Qué comparten en común? Dijimos, estos comparten el número 2. Y el factor que queda entre paréntesis es n más 1. Y con esto ya vamos reduciendo la expresión. Ya tenemos entre factores ahí a n más 1 y pues hemos conseguido lo primero que se planteaba, que era separar las variables x y n. Ahora ya quedan agrupadas entre paréntesis, las hemos separado, pero observamos también que esta expresión tiene un factor en común. Tanto x al cubo, 3x al cuadrado, 4x y 2 tienen un factor en común. Este es un factor común polinomio. Y quiero que ustedes me escriban ahí en el chat cuál es el factor en común que comparten. Porque a partir de ahí vamos a factorizar esta expresión. Así que quiero ver sus respuestas, por favor. Bien. Bien, coincidimos entonces que el factor común de este término, el factor común polinomio, es n más 1. Bien, muy bien. Esto es lo que debemos de identificar siempre, cuál es el factor en común de toda la expresión. Después de, ya sacamos el factor común monomio, ahora obtenemos factor común polinomio, y como ustedes me han dicho, ese factor en común es n más 1. ¿Cómo sabemos? Pues es el factor que se repite en cada uno de los términos. Entonces, vamos a sacar el factor común polinomio, ese es n más 1. ¿Y qué queda entre el otro paréntesis? En el otro factor que va a quedar,
pues cada uno de los términos que acompañaba a n más 1. Así teníamos el primero, que era x al cubo. El segundo que acompañaba a n más 1 es 3x al cuadrado. El tercero es más 4x y finalmente más 2. Y ahí ya tenemos factorizada completamente la expresión. Pero podemos seguir factorizando x al cubo. Sí, podemos seguirla factorizando. Así que ya no se puede obtener el factor común de este polinomio. Veamos si hay una consulta. Muy bien. Les decía, ya tenemos factorizada la expresión, pero únicamente hemos sacado factor común, monomio y polinomio. Y aquí ya nos podemos factorizar utilizando esas técnicas. En este momento es cuando vamos a aprovechar las otras herramientas que tenemos. ¿Cuáles herramientas? La división sintética, teorema del factor y teorema del residuo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso les presento a continuación. Lo siguiente es factorizar el polinomio de variable x. O sea, el que está entre paréntesis desde x al cubo más 3x al cuadrado más 4x más 2. Ese polinomio de variable x es el que vamos a factorizar utilizando la división sintética. Pues a n más 1 ya no podemos hacer más nada, ha llegado a ser un binomio y vamos a factorizar entonces el polinomio de variable x. Para esto vamos a identificar en primer lugar los divisores del término independiente del polinomio. ¿Quién es el término independiente del polinomio? Pues el término independiente es 2 positivo. ¿Quiénes son los divisores de 2? Estos son 1, menos 1, 2 y menos 2. Esos 4 divisores nada más. Bien, vamos a utilizar los coeficientes según la regla que tenemos para hacer uso de la división sintética. Escribimos los coeficientes del polinomio. El coeficiente de x al cubo es 1, el coeficiente de x al cuadrado es 3, el coeficiente de x es 4 y el término independiente es 2. Ahora vamos a utilizar este valor de menos 1 porque ya he comprobado y este valor es el que nos va a dar un residuo igual a 0. Por tanto, no vamos a perder tiempo en utilizar los otros valores, pues vamos a obtener un residuo diferente de 0, lo que indica que esos números no son factores del polinomio, es decir, 1, 2 y menos 2. Solamente menos 1. Entonces vamos a aplicar la división sintética y lo primero es bajar el primer coeficiente, multiplicar ese coeficiente por lo opuesto del término independiente que obtuvimos y 1 por menos 1 es menos 1. A 3 le restamos ese menos 1 y así obtenemos 2. Ahora multiplicamos 2 por menos 1. Obtenemos un valor de menos 2. A ese 4 le restamos menos 2. Y bajo esa columna, pues escribimos el resultado. 4 menos 2 igual a 2. Ahora multiplicamos nuevamente 2 por menos 1. Esto es menos 2. Y ahí está, efectivamente, 2 menos 2 es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que el residuo, al ser 0, eso conlleva a que x más 1 va a ser un factor del polinomio x al cubo más 3x al cuadrado más 4x más 2. ¿Para qué hicimos la división sintética si ya sabíamos que menos 1 dividía al polinomio? Pues la hicimos para obtener el otro factor, el otro polinomio resultante. Y ese polinomio lo encontramos en el cociente de la división sintética. El cociente va desde los coeficientes 1, 2 y 2, que pasarán a ser los coeficientes de nuestro nuevo polinomio. Entonces vamos a escribir la respuesta. En primer lugar teníamos ese factor n más 1 que lo obtuvimos al sacar factor común monomio y factor común polinomio. Luego obtuvimos el factor x más 1 porque al despejar ese x más 1 igual a 0, x igual a menos 1, ese menos 1 divide exactamente al polinomio. Entonces, por eso obtuvimos el factor x más 1 y lo comprobamos con la división sintética. Y en el otro factor, ¿quién va a ir? En ese factor va a ir x al cuadrado, que a él corresponde el coeficiente 1, 2x, a él corresponde el segundo coeficiente, que es 2, más 2, que sería el término independiente, y está ese 2 bajo la tercera columna de la división sintética. Y ahí sí ya tenemos completamente factorizado, porque este polinomio cuadrático
x al cuadrado más 2x más 2 ya no tiene raíces reales, ya no se puede factorizar. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Y esa sería la factorización completa de este polinomio. Muy bien, veamos si tienen alguna consulta acerca de este problema. Pueden hacerla en este momento, por favor. Y voy a estar verificando. Bien, me preguntan si se pudiera seguir, si se puede seguir reduciendo el polinomio cuadrado. Entonces hay que seguirlo factorizando. Por ejemplo, en algunos casos vamos a obtener un trinomio cuadrado perfecto, es decir, lo podemos factorizar fácilmente y hay que hacerlo, hay que factorizarlo. Pero si el polinomio ya no tiene raíces reales, ustedes pueden ahí tratar de buscar factores para este polinomio, pueden hacer nuevamente división sintética y si no encuentran pues factores que dividan a este polinomio, pues va a quedar hasta ahí, ya no se puede seguir simplificando. Pero si se puede hacer, entonces sí, vamos a sacar hasta el último factor que sea posible. Bien, si se puede simplificar, se puede utilizar nuevamente la regla de Ruffini, claro que sí. Pero si ya tenemos en este caso un polinomio cuadrático, ya podemos factorizarlo por las otras técnicas que conocemos, como eh, completar este trinomio cuadrado perfecto o utilizar el método de la tijera también. Esas son las maneras que utilizamos para factorizar este tipo de polinomios. Y si no, pues para facilitar, podemos hacer la división sintética siempre. Y el último factor lo vamos a obtener siempre del cociente que se obtiene en la división sintética, que en ese caso ya sería un binomio de grado lineal porque teníamos un polinomio original de x al cuadrado, ahora le bajamos un grado y ya al efectuar la división sintética, entonces nos quedaría lineal. Bien, creo que esas eran las consultas. Entonces avanzamos a otro ejercicio que les va a ayudar mucho para resolver los ejercicios 262 y 263. Pero déjenme ver que hay una consulta por acá. Bueno, no, era agradecimiento, no era pregunta ya. Bien, este ejemplo o este ejercicio nos pide factorizar el polinomio que aún no aparece en pantalla, pero nos da ya una facilidad. ¿Y cuál es esa facilidad? Que nos dice que el residuo es 0 cuando x es igual a 10. Cuando en el polinomio sustituyamos el valor de x igual a 10, el residuo es 0. Y eso pues ya nos facilita mucho porque a la hora de efectuar la división sintética, por ejemplo, ya no debemos de buscar todos los divisores del término independiente, sino que de una vez nos está diciendo, utilice el valor de x igual a 10, sustitúyalo y con él va a llegar a que el residuo es 0 y aparte va a obtener el polinomio resultante. Entonces es una facilidad que nos está proporcionando este ejercicio. Así es el ejercicio 262 y el ejercicio 263, que están en la página 61 de su libro de texto. En el 262 dice que el residuo va a ser 0 cuando x es igual a 7. Así que en algún momento cuando tengan que utilizar división sintética, inmediatamente van a utilizar el valor de x igual a 7. No van a andar buscando los divisores del término independiente. Y en el 263 dice que el residuo es 0 cuando x es igual a menos 6. Entonces ese valor van a sustituir en la división sintética. Bien, en este caso nos dice que el polinomio tiene como factor a x menos 10. Entonces vamos a ver cuál es el polinomio. Nuevamente es un polinomio con dos variables, x y y. Y ahora pues ambas están elevadas a una potencia diferente de 1. Tenemos x al cuadrado y y al cuadrado. Son 6 términos en total. ¿Qué vamos a hacer? Pues nuevamente vamos a agruparlos convenientemente de manera que podamos visualizar
de la manera más fácil cuál es el factor común entre los términos o cuáles términos tienen factor común. Entonces aquí se presenta ya el polinomio agrupado de tal manera para sacar el factor común. Y aparece nuevamente en parejas, así lo he ordenado. Tenemos esa pareja de términos, 2x al cuadrado, y al cuadrado más x al cuadrado. Díganme cuál es el factor común monomio de estos dos términos. Veo sus respuestas en el chat en este momento. ¿Quién es el factor común monomio de 2x al cuadrado, y al cuadrado más x cuadrado? Excelente, es x al cuadrado. X al cuadrado. ¿Por qué? Porque los dos términos tienen x al cuadrado. No comparten el 2, no comparten la y al cuadrado. Es el término o la variable que se repite y con el mismo exponente en los dos términos. Esa es la que vamos a buscar. En este caso es x al cuadrado, la que se repite. En menos 10, x al cuadrado menos 5x, ¿quién es nuestro factor común monomio? Nuevamente, pido su respuesta. ¿Quién es el factor común monomio en estos dos términos? En menos 10x y al cuadrado menos 5x. Bien, dicen que es x. Vamos a verificar si es x. Y tenemos la otra pareja de términos que es 100y al cuadrado menos 50. ¿Quién es el factor común de 100y al cuadrado y menos 50? Muy bien, ahí tengo otra respuesta para la pareja anterior. Me dice que el factor común de menos 10x, y al cuadrado menos 5x, el factor común es 5x. Ya vamos a verificar. Finalmente les preguntaba para los términos 100y al cuadrado menos 50, ¿quién es el factor común? 50. Muy bien. Ahora vamos a verificar esa respuesta. Ahí tenemos que para la primera pareja de términos, tal cual como respondieron, es x al cuadrado el factor común. ¿Y quién queda agrupado entre paréntesis? Pues lo que resta de esos términos, lo que resta es lo y al cuadrado más 1. Pues al efectuar el producto de estos obtenemos los términos anteriores. Factor común de menos 10xy cuadrado menos 5x, este es menos 5x, menos porque es el signo que continúa según la operación, y 5x porque 10 tiene factor 5. Multiplicamos 5 por 2, así obtenemos 10. Y 5x también tiene factor 5. 5 por 1, esto va a ser 5. Y aparte, comparten en común la x. Así que el factor sería el coeficiente 5 y la variable x. Y finalmente, el factor común de 100y al cuadrado menos 50 es 50. Bien, y ahora ya sacamos factor común monomio, pero nos ofrece nuevamente otra ventaja, la factorización que ya hicimos. Podemos observar que en los tres términos se repite un factor común polinomio. Ese factor común polinomio, ¿cuál es? Veo su respuesta. Muy bien, creo que cuesta un poquito para estar escribiendo ahí las variables elevadas al exponente, pero les entiendo. Me ponen 2y2 y sé que eso es 2y al cuadrado más 1. Ese es el factor común polinomio que comparten todos los términos.
Sí, muchas gracias por el esfuerzo que hacen, pero les entiendo muy bien. Así que escriban de esa manera, no se preocupen. Aparte que no hay otra opción. Muy bien, tenemos factor común polinomio 2y al cuadrado más 1. Este es el factor que se repite en todos los términos. Entonces aprovechamos este hecho y efectuamos esa factorización. Escribimos primero lo que se repite, 2y al cuadrado más 1, y en el otro paréntesis vamos a escribir los términos a los que le hemos quitado ese factor. Primero dejamos a x al cuadrado ahí solita porque le quitamos su factor. Entonces la escribimos a menos 5x también y menos 50. Y al efectuar el producto de 2y al cuadrado más 1 por cada uno de estos términos, x cuadrado menos 5x menos 50, vamos a obtener nuevamente lo anterior. Así que aquí sería ir como el cangrejo, ¿verdad? Para atrás, para ir verificando si se obtiene el polinomio anterior. Y eso significa pues que la factorización que hemos hecho está correcta. Y en este caso eso ha sucedido. Y ahora sí vamos a tener este polinomio cuadrático y es diferente al ejercicio anterior porque ahora sí podemos reducirlo, no lo vamos a dejar hasta ahí, sino que podemos seguir factorizando. Y tenemos dos opciones para factorizar. Primero vamos a utilizar la división sintética y ese es el procedimiento que les presento a continuación. De acuerdo a la utilidad de la división sintética, debemos describir los coeficientes. Siempre repito este procedimiento para que nos quede muy claro. Y aparte que estos son los contenidos que se van a ir evaluando en el próximo examen, así que por eso repito continuamente la información para que quede lo más claro posible. Entonces escribimos los coeficientes y si en alguno de los casos, por ejemplo, si no hubiera aparecido 5x, hubiéramos tenido el polinomio x al cuadrado menos 50, hubiésemos colocado un 0 para compensar la ausencia de ese término que hacía falta. Y es lo que se hace para que la división sintética que efectuamos pues sea correcta. Entonces colocamos finalmente el coeficiente menos 50 con todo y signo. Y ya nos decía el problema que el residuo va a ser 0 cuando x es igual a 10. Entonces sustituimos ahí el valor de 10. Bajamos el coeficiente 1 y multiplicamos 10 por 1. Esto es 10. 10 menos 5 es 5 positivo. Y 5 por 10 es 50. 50 menos 50, el residuo es 0. Así que el ejercicio pues no nos engañaba porque efectivamente obtuvimos un residuo igual a 0 cuando x es igual a 10. ¿Qué significa esto? Que a partir de x igual a 10 podemos formular el factor x menos 10 para factorizar. ¿Y cuál es el otro factor que vamos a obtener? Pues el que aparece ahí en el cociente, 1 y 5. 1 es el coeficiente de x y 5 es el término independiente. Entonces eso que les acabo de decir se sintetiza en este texto al cual pueden acudir posteriormente cuando estén resolviendo los ejercicios a manera de ejemplo. Dice que el residuo es 0, por lo que x menos 10 es factor del polinomio x al cuadrado menos 5x menos 50, que es el polinomio que estábamos factorizando. Y el otro factor es x más 5. ¿Cómo obtuvimos ese x más 5? Pues x corresponde al coeficiente 1 y 5 positivo corresponde a ese 5 que está abajo la columna de menos 5 y 10. A partir de ahí obtuvimos este último factor. Entonces, ¿cómo queda finalmente factorizado este polinomio? Tenemos x más 5, x menos 10, y el primer factor que obtuvimos a través de factor común monomio y polinomio, este era 2y al cuadrado más 1. Hasta ahí va a quedar nuestra factorización. Ya hemos factorizado completamente el polinomio, pero les dije que había dos maneras de resolverlo, entonces les presento la siguiente alternativa. Es factorizar el polinomio cuadrático, factorizarlo con las estrategias que ya conocemos. Veamos, creo que hay una consulta. En este momento la veo. Muy bien. Vamos a retroceder. En ese orden se escribe la respuesta de los factores, ¿no? El orden no va a importar. Pueden escribir el primer factor que obtuvieron. No importa, al desarrollar este producto, vamos a obtener el mismo polinomio. Aquí se aplica también la regla de
el orden de los factores no altera el producto. Así que no importa cómo ubiquen los factores que han obtenido. Siempre vamos a obtener el mismo polinomio. Muy bien, entonces la otra opción es factorizar con las propiedades que conocemos para factorizar polinomios. ¿Y cuál vamos a utilizar en este caso? Bien, vamos a sacar primero la raíz cuadrada de x al cuadrado y la vamos a escribir en factores. Tenemos el primer factor x ahí, el signo menos, y el otro factor x y el signo más. ¿Cómo sabemos que el primer factor va a ser x menos, el signo menos? Pues va a ser, este signo lo va a determinar el segundo término. El segundo término es menos 5x. Eso nos dice que el signo es negativo, entonces por eso el primer factor va a llevar un signo negativo. ¿Y cómo obtenemos el signo del segundo factor? El signo del segundo factor es más. Lo obtenemos del producto del signo del segundo término por el signo del tercer término. Menos 5 y menos 50. Entonces, menos por menos es más. Por eso hemos obtenido en el segundo factor un signo positivo. Y ahora vamos a utilizar aquella propiedad que nos dice, veamos, hay una consulta antes de... Ya tienen la respuesta, claro, porque se hizo en el ejercicio anterior. Es broma. Sí, van a ser esos factores, pero para aquellos que no recuerdan esta propiedad, vamos a buscar dos números que multiplicados nos den menos 50 y sumados o restados nos den menos 5. Esos números van a ser menos 10 y 5 positivos. Y comprobamos. Desarrollamos este producto, x por x, obtenemos x al cuadrado. Y si multiplicamos menos 10 por 5, obtenemos el tercer término, que es menos 50. Y si hacemos la resta de menos 10 más 5, obtenemos menos 5, que es el segundo coeficiente de este polinomio. Vaya, muy bien. Ya acaba de hacer la factorización de este polinomio y quedaría de esta manera. Entonces tenemos esas dos opciones. Y creo que sería un poco más práctico si manejan esta técnica de factorizar el polinomio cuadrático, utilizar la factorización directa en lugar de estar haciendo la división sintética. Pero cualquiera de los dos métodos que usen es válido y los dos le van a llevar a la misma respuesta. Así que, ¿cómo sabemos que está correcta esa factorización? Pues es efectivamente lo que obtuvimos en el caso anterior. La otra opción para resolverlo. Obtenían los mismos factores x menos 10 por x más 5. Así que podemos afirmar que podemos utilizar también esta opción, que es factorizar directamente. Solamente cuando sea un polinomio cuadrático podemos factorizarlo directamente. Cuando es x al cubo o cualquier variable elevada al grado 3 o mayor, entonces debemos utilizar la división sintética necesariamente. Muy bien, ¿hay alguna consulta acerca de este problema? Los atiendo a continuación en el chat. Bueno, creo que no. ¿Ha quedado claro entonces? Este método, esta estrategia la van a utilizar para ejercicio 262 y ejercicio 263. El primer ejemplo era para los ejercicios 259, 260 y 261. Igual, si encuentran alguna otra dificultad no prevista en este ejercicio que les presenté de ejemplo, consúltenme a mi número telefónico y ahí vamos a ayudarles para que puedan resolverlo. Así les presento el último ejemplo. Este les va a ayudar en la sección de ejercicios de 359 al 363, que está en la página 78. Y esos ejercicios nos pide determinar, ahí nos da unos factores para el polinomio, si esos factores son factores del polinomio o no. ¿Cómo vamos a considerar eso? ¿Cómo lo vamos a confirmar? Pues
utilizando el teorema del residuo. ¿De qué manera? Para eso les presento el siguiente ejemplo. Dice así la indicación. Indica si el binomio que se presenta es uno de los factores pertenecientes a la factorización del polinomio. Tenemos este polinomio. A la sexta más 2a menos 3a a la quinta más 2. Y el binomio que vamos a comprobar si es factor o no es a menos 2. Entonces, ¿cuál valor vamos a utilizar para evaluar en el teorema del residuo? Es a igual a 2. Recuerden que le cambiamos signo. Entonces, eso vamos a hacer a continuación. Bien. En primer lugar, vamos a ordenar el polinomio para poder efectuar una operación de manera más sencilla, más práctica y no cometer errores en los signos, por ejemplo. Entonces vamos a tener ordenado ahí el polinomio del mayor exponente al menor. Y lo ordenamos a la sexta menos 3 a la quinta más 2a más 2. Paso 2. Utilizar el teorema del residuo. ¿Qué nos dice el teorema del residuo? Que el valor que nos da en el binomio a menos 2, ese lo vamos a utilizar positivo, a igual a 2. Vamos a sustituir ese valor 2 en todos los lugares donde aparece la variable a en el polinomio. Y si obtenemos que al sustituir a por el valor de 2, el residuo es 0, si obtenemos un residuo igual a 0, entonces sí, ese factor que hemos utilizado es un factor del polinomio. Si obtenemos un residuo diferente de 0, entonces no cumple con ser factor del polinomio. En español lo vamos a sustituir. Donde aparecía a, en todos los lugares donde aparece a en el polinomio, vamos a cambiar por 2. Si teníamos a la sexta, ahora tenemos 2 a la sexta. Menos 3 por a la quinta, hemos cambiado a por 2 a la quinta. Más 2 por a, ahora es 2 por 2. Más 2, que 2 estaba solito, por eso no le agregamos el otro 2. Entonces vamos a efectuar las potencias en primer lugar. Tenemos que 2 a la sexta es 64. Tenemos 2 a la quinta es 32 por 3, esto es menos 96. 2 por 2 es 4, con su signo, que es positivo, y el 2 lo sumamos. Ahora vamos a efectuar las sumas y restas y obtenemos que esta operación nos va a dar un resultado igual a menos 26. Entonces, ¿qué podemos decir? El residuo es diferente de 0. El residuo es menos 26. Entonces, a menos 2 queda descartado como factor del polinomio. ¿Qué vamos a responder ahí en el libro? Pues simplemente a menos 2 no es factor del polinomio. Si al sustituir 2 nos hubiese dado 0 en el residuo, al efectuar todas las operaciones, entonces sí, a menos 2 es factor del polinomio. Ese sería el criterio para evaluar si es factor o no del polinomio. Y este es el proceso que van a utilizar. Bien, ese sería el último ejercicio y veamos si tienen alguna consulta. Tenemos, creo que 2 minutos todavía para atenderla. Oh, qué bien, eso es bueno, no tienen ninguna duda. Bueno, les agradezco mucho entonces por ir ahí a la par mía resolviendo los ejercicios. Es muy bueno tener estas clases porque voy consultando a ustedes y de igual manera ustedes me consultan si tienen alguna duda. De igual manera, repito, quedo pendiente ahí por si surge alguna duda cuando esté resolviendo los ejercicios. Les voy a atender con mucho gusto y agradezco a los que ya compartieron sus trabajos, ya los enviaron y quedo a la espera de los que van a trabajar en este día. Así que espero recibir todos sus trabajos y voy a estar recibiendo con mucho gusto sus consultas también. Quedamos despedidos entonces. Tengan un feliz día y espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por su atención.